Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Si bien sabemos que el autismo es genético, no tenemos en la actualidad ninguna prueba genética que pueda determinarlo. En el autismo intervienen más de 200 genes y 1000 variantes que hacen sumamente complicado a día de hoy poder realizar una prueba de este tipo. Sabemos que en el autismo hay diferencias cerebrales, pero estas tienen que ver probablemente no solo con tamaño, sino también con ciertas interconexiones. Y esto hace que sea muy difícil que a través de una resonancia, de una tomografía, de algún sistema de imagen cerebral pueda determinarse el autismo. Entonces, si bien sabemos que es genético, no tenemos a día de hoy una prueba genética. Si bien sabemos que es cerebral, no tenemos a día de hoy ningún tipo de prueba por imágenes cerebrales. ¿Cómo se diagnostica el autismo entonces? Este preámbulo sirve también para decirle a los cuidadores y a las personas autistas que desconfíen cuando se les manda a hacer una resonancia, una tomografía o una prueba genética para determinar el autismo, porque eso en la actualidad no es posible. El diagnóstico de autismo se da por criterio. ¿Criterio de quién? Del evaluador. Es decir, si bien hay una serie de datos objetivos que uno tiene que encontrar de características específicas de un procesamiento distinto a nivel sensorial, cognitivo, afectivo, manifestados en la forma de comunicación, en la forma de interacción, en el procesamiento en detalle respecto de los intereses y la capacidad de sistematización, en la manera en cómo se comprende la emoción de los otros y cómo es la respuesta ante esa comprensión, en la comprensión de la intencionalidad de la otra persona. Todo esto que estoy señalando posee características distintas y específicas en el autismo. Entonces, quien evalúa lo que va a hacer es tratar objetivamente de ubicar determinado tipo de características. Pero evidentemente, como todo lo que es humano y que depende de nuestra observación, pero sobre todo de nuestra percepción, porque somos seres que interpretamos la realidad, tiene un componente altamente subjetivo. Y esto en principio no es malo, porque ese componente subjetivo está asociado a lo que llamamos también intuición. Es decir, el ojo entrenado de la persona que evalúa puede hilar mucho más fino cuando existen situaciones, por ejemplo, de camuflaje o coocurrencias con otras condiciones. Esta mirada, este criterio del evaluador se ve tremendamente enriquecido cuando esta persona conoce sobre las características del autismo en mujeres, conoce sobre las características del autismo en las disidencias, conoce lo que la comunidad autista e investigadores autistas señalan sobre las formas del ser autista en determinados contextos. Se enriquece mucho más si el evaluador es autista, aunque no necesariamente. Es decir, no es que solamente los evaluadores autistas podamos determinar autismo, pero sí se requiere un conocimiento profundo del autismo y actualizado, no solamente desde las perspectivas psicológicas y los estudios neurotípicos o académicos sobre el autismo. Más bien, si nos fijásemos solamente en eso, tendríamos muchos problemas para diagnosticar. Tiene que ver con lo que los autistas, ya sean activistas, ya sean difusores, ya sean defensores, ya sean investigadores, nos dicen que es el autismo. Y en este punto
no existe ninguna prueba de oro. No existe una prueba esencial que nos permita determinar esto. Menciono esto porque existen dos pruebas que en el imaginario se tiende a pensar que dan resultados correctísimos sobre el autismo. Me refiero al A22 y al ADR. Y no es que sean malas pruebas, pero son una prueba más. No son esenciales para el diagnóstico de autismo. Lo que ocurre es que estas pruebas arrojan números y tendemos la tendencia a pensar de que cuando hay un número hay una exactitud. Pero esos números dependen de qué? De la observación, de la interpretación, es decir, de la subjetividad de quien está tomando esa prueba. Probablemente dos pruebas de A22 sobre la misma persona puntúen distinto dependiendo de la experiencia, la mirada, el criterio, la subjetividad de cada evaluador. Entonces, no son datos, como pueden ser los datos pues, de un hemograma. Si yo tengo 14 de hemoglobina, no cabe ninguna interpretación subjetiva. Es un dato subjetivo, como decir, objetivo, perdón, como decir que 2 más 2 son 4. Pero respecto de los puntajes que se obtienen en el ADR y en el A22, por sí mismos no me dicen nada, si no están integrados con la reflexión, con el criterio, con la observación en otras áreas. Una prueba, un diagnóstico de autismo es completo si no tiene el ADR o no tiene el A22. Sí, puede ser un diagnóstico bien dado. Nuevamente, son buenas pruebas, pero no son esenciales ni es el estándar de oro, como a veces se pretende, para dar un diagnóstico de autismo. Al día de hoy no hay ninguna prueba estandarizada o no que nos dé un 100% de certeza respecto de si la persona es autista o no. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que debemos dudar de los diagnósticos de autismo? No, pero tenemos que entender que la manera de hacerlo supone un conocimiento muy profundo y que por eso mismo muchas mujeres, muchos adultos, muchas personas quedan fuera del diagnóstico de autismo. ¿Por qué? Porque si uno se guía por parámetros poco convincentes sobre lo que es el autismo y por una serie de prejuicios, pues la persona simplemente no calzará. Es más, muchas investigaciones señalan que el A22, por ejemplo, deja pues por fuera a muchas personas. Porque el A22 está pensado para una población occidental, blanca, masculina. Las personas que no son occidentales, blancas, masculinas, probablemente queden fuera porque está estructurada sobre las características de este tipo de población. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Busquemos el criterio, busquemos quien tenga una sensibilidad profunda para poder dar ese diagnóstico. La mejor comprobación respecto a un diagnóstico es que al recibirlo el adulto encuentra un sentido a su vida que no puede ser explicado por la sugestión. En niños y adolescentes, ese niño, ese adolescente responde positivamente a los cambios que tiene que haber una vez que se da el diagnóstico y sus cuidadores también encuentran sentido luego de el diagnóstico para poder comprender y dar los cuidados necesarios. Entonces, es decir, el diagnóstico, su comprobación no se da, bueno, se da dentro del momento en el cual se enuncia y se otorga, pero se sigue dando y se va construyendo y uno lo va corroborando
a lo largo de la vida. ¿Que puede parecernos esto poco científico? No, es una manera distinta, una manera más cualitativa que cuantitativa, pero no menos acertada, precisa y beneficiosa para quien lo obtiene. Entonces, recuerden, no hay pruebas genéticas, no hay pruebas de imágenes cerebrales, no hay pruebas doradas y necesarias para hacer el diagnóstico de autismo. Lo importante es el criterio, el conocimiento, la sensibilidad, la intuición y la empatía de quien evalúa. Esto es lo que quería comentar con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.